Bueno, vamos a tocar el primer tema de cálculo integral. Vamos a ver la introducción. Prácticamente, pues, ¿de dónde surge pues esta rama de las matemáticas, no? Bueno, el cálculo integral surge a partir del problema del área. Ajá. Ustedes van a decir, ¿cuál problema del área? Bueno, eh, cuando nosotros queremos calcular el área bajo una curva, por ejemplo, así. Este es Y este es el eje de las X. Entonces, supongamos que pues tenemos una curva de este tipo, ¿sí? Donde, pues bueno, ¿no? Quisiéramos saber el área de este, ¿no? Que va desde A hasta el punto B. Bien, entonces, este problema, pues, ¿cómo surgió? Bueno, el problema del área, pues, surge a partir de, pues, ¿cómo podríamos calcular el área? Pues, bajo una curva, ¿sí? Porque, bueno, tenemos fórmulas para calcular, por ejemplo, el área de eh, polígonos, ¿no? Regulares, incluso irregulares, ¿no? Aunque bueno, pues ahí hay que hacer la partición del polígono, si hay que agregar una línea extra y a lo mejor un pedazo de él, pues calcularlo como si fuera un trapecio o como si fuera un triángulo. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos pues resolver este tipo de problemas, ¿no? Donde la figura pues ya es totalmente diferente. Entonces, eh, la primera hipótesis que surge, pues es que podríamos trazar diferentes tipos de rectángulos y con eso obtendríamos una aproximación. ¿Cuál es esa aproximación? Bueno, por ejemplo, si yo hago yo lo parto, por ejemplo, a la mitad, entonces calculo el área de este rectángulo de aquí y calculo el área de este rectángulo de acá. Ajá. Entonces, si ustedes observan, si nosotros sumamos el área de esos dos rectángulos, pues obtenemos eh, un valor bastante cercano, pues al área de todo este pedazo de aquí, ¿no? Completo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a suponer, pues yo quiero poner más rectángulos, ¿no? Y si ustedes observan, si nosotros ponemos más rectángulos, pues nos acercamos todavía más al área. Por ejemplo, este de aquí, este que tenemos aquí, y si yo le pongo este de acá, pues entonces el rectángulo se pone como por aquí y así. ¿Ok? Ya vamos a suponer otra vez, bueno, yo quiero más rectángulos. Entonces, si le ponemos más rectángulos, ¿sí? Si ustedes observan, el área cada vez se aproxima más, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, esta de acá lo obtendríamos hacia acá, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, y este de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cada vez obtenemos un área más aproximada. Entonces, a esto se le conoció, ¿sí? Como la suma de Riemann. La suma de Riemann es una sumatoria de diferentes rectángulos, ¿sí? En un determinado intervalo cerrado que va entre este B y A, ¿ok? Claro, para que se pueda hacer la respectiva suma, pues esta función pues debe de ser continua, ¿no? Justamente en el intervalo ya antes mencionado. Entonces, ustedes observen, fíjense bien. Am, por ejemplo, ¿qué va a determinar? Pues el ancho, ¿no? De los rectángulos. Bueno, el ancho de los rectángulos, que sería un delta X, porque estamos de acuerdo que sería este valor de X2 menos X1, ¿ok? Entonces, el ancho de los rectángulos, ¿qué lo determina? Bueno, la longitud total que hay de la diferencia entre el punto, entre la abscisa B, entre la abscisa del punto B y la abscisa del punto A, entre el número n. Y este número n es, pues obviamente, dependiendo de quién, pues el número de rectángulos que yo tenga, ¿sí? Eso va a determinar, pues, el ancho. ¿Estamos de acuerdo? Sería la diferencia, que es prácticamente la longitud de A hasta B entre el número de rectángulos, ¿sí? Entonces, si el número de rectángulos, ¿sí? Es mayor, pues estamos de acuerdo que el ancho va a ser cada vez más pequeño, ¿ok? Bueno, eso es lo primero, para encontrar la base de cada rectángulo. Ahora, estamos de acuerdo que la altura, pues la altura se determinaría con f de xy. Ajá. ¿Quién es xy? Bueno, la abscisa correspondiente a quién.
pues a cada rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me paro, por ejemplo, en esta X1, en esta X2, por ejemplo, en X1, ¿sí? Pues tendría yo una, ¿cómo se llama? F de X1, ¿no? Una ordenada, o sea, la longitud de este rectángulo, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, me quisiera parar aquí, por ejemplo, 1, 2, X3, entonces, para este rectángulo, mi altura sería F evaluado en X3. Ajá. Entonces, estamos de acuerdo que el valor de la ordenada, pues es la altura, ¿no? De cada uno de los rectángulos. Bien, entonces nosotros podríamos decir que el área sería igual a quién? Al ancho de los rectángulos por la altura, ¿sí? Recuerden que la base de para calcular el área de un rectángulo es la base por la altura, ¿ok? Entonces, así obtendríamos el área. Ahora me dijeran, bueno, pero este es el área ¿para quiénes? Para un único rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber el área de todos los rectángulos, bueno, entonces tendríamos que utilizar la notación sigma, es decir, la de sumatoria, que nos dice lo siguiente, que sería la sumatoria que va desde quién, de i igual a 1. Recuerde que i es el contador, ¿sí? Entonces, empezamos en 1 hasta n. ¿De qué expresión? Bueno, de delta x por f de x y. Entonces, este 1, pues entraría aquí, o sea, tendremos que volar en x1. Si este vale 2, entonces tendríamos hasta aquí la x2. ¿Sí? Obviamente n, pues n, ¿quién es? Pues es el número de rectángulos. Eso incluso lo veríamos en temas más adelante, donde, por ejemplo, aproxima el área con la suma de Riemann, en donde sean, por ejemplo, 6 rectángulos, ¿no? Ahora aproxímela si son, por ejemplo, 12 rectángulos. Entonces, obviamente, pues si son 12 rectángulos, pues nos va a dar un área un poco más, más grande, ¿sí? Es mayor, ¿ok? Porque recuerde, si el número de rectángulos es mayor, pues entonces la aproximación del área también será más exacta, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo lo aproximamos o cómo diríamos? Bueno, pues es que, ¿cómo podríamos, pues ahora sí que calcular el área total? Bueno, entonces tendríamos que usar una de nuestras herramientas que usamos en cálculo diferencial, que son los límites. Entonces, por lo tanto, ajá, el área, ahora sí que de toda la expresión sería el límite cuando x tiende al infinito, ¿de quién? Pues de toda esta notación de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de delta x por f de x. ¿Ok? Y con eso nosotros aproximaríamos pues prácticamente el área. ¿Qué quiere decir? El límite, cuando x se acerque a un valor muchísimo, perdón, no es x, perdón, es n. Disculpe. Ok, entonces, cuando n sea o se acerque a números más grandes, ¿estamos de acuerdo? Ajá. De la sumatoria, pues obviamente de los rectángulos que nosotros obtengamos, nos va a dar como resultado, pues el área bajo la curva, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ahora yo pongo aquí 100 rectángulos, pues estamos de acuerdo que el área va a ser todavía muchísimo más exacta. Y a esto se le llamó entonces como la integral definida, ¿ok? Es decir, la integral, este símbolo de integración, ¿sí? Pues viene prácticamente de una S que está deformada, ¿sí? ¿De la integral de quién? Pues de la función que nosotros tengamos, ¿sí? Que va desde A hasta B de la diferencial de X. Y pues prácticamente de ahí viene pues todo lo que vamos a utilizar, ¿no? En los próximos videos, ¿sí? Obviamente, pues la integral definida pues tiene sus restricciones, ¿no? Que por ejemplo el intervalo cerrado, ajá, desde A hasta B, pues debe de ser continuo, ¿ok? ¿Sí? O sea, la función tiene que ser continua, pues no debe de tener ni huecos ni o alguna indeterminación extraña, ¿vale? Entonces, bueno, eh, otra situación que pues aquí tendríamos que checar pues es prácticamente el teorema fundamental del cálculo, que sería la primera parte. La primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice a nosotros que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿sí?
¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tiene una demostración como tal, pero pues creo que yo por la rigurosidad de pues los ejercicios así, pues no la creo yo tan necesaria, la demostración. Sin embargo, pues sí es algo que deben de, pues de saber, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, en todas las operaciones que nosotros vamos a realizar, siempre vamos a obtener una familia de antiderivadas. Y ustedes van a decir, ¿cómo que antiderivadas? Sí, una antiderivada se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Donde decimos que la antiderivada de una función no es única. Es decir, ¿sí? Si f de x es una función con derivadas en f' de x, entonces f de x se llama integral indefinida o antiderivada de f' de x. O sea, ¿a qué vamos con esto? Bueno, el concepto de antiderivadas, pues es aquella que al derivar se encuentra a la original. Entonces van a decir, bueno, Rodrigo, estás hablando como que con muchas eh, palabras, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos, por ejemplo, una función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál sería su antiderivada? Bueno, pues, por ejemplo, su antiderivada podría ser, por ejemplo, un tercio de x cúbica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al derivarla, ajá, o sea, es decir, si yo derivo f' de x, se encontrará entonces la función original, ¿sí? Entonces, si yo derivo f' de x, entonces f' de x será igual 3 entre 3, pues 1. Y al exponente le quito 1. 3 menos 1, 2. Listo. Y encontramos, pues prácticamente la función original. O sea, esto es lo mismo que tener f de x, ¿sí? A eso nos referimos con antiderivadas. Pero, ojo, estamos de acuerdo que, por ejemplo, f de x no es únicamente esta expresión. Por ejemplo, podríamos encontrar, ¿qué pasa si yo le sumo más 1, ¿no? Entonces, al momento de que yo la derivo, por ejemplo, ¿sí? Me sigue saliendo x cuadrada. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Sí, miren. Si yo, por ejemplo, propongo ahora que mi antiderivada es un tercio de x al cubo más c, observen, si yo la derivo, ¿qué me queda? 3 entre 3, 1. Entonces me quedaría x, 3 menos 1, 2 al cuadrado. Y la derivada de 1 es 0. Y me sigue saliendo justamente lo mismo, ¿sí? Que si yo propusiera un tercio de x al cubo. Entonces, para obtener toda esa familia de antiderivadas, porque ese, pues número, ahora si yo le pongo o propongo más 8, me sigue saliendo lo mismo. Si yo propongo ahora un más 1000, por ejemplo, ¿no? Un tercio de x cúbico más 1000, ¿sí? Al derivarlo, pues la derivada de 1000 pues es 0 y me va a seguir saliendo pues prácticamente x cuadrado, ¿no? Entonces, para evitarnos, si cuál es la propuesta correcta o así, los matemáticos dijeron, bueno, entonces le vamos a agregar una constante que se le conoce como la constante de integración, ¿sí? Esa constante de integración, pues prácticamente se agregó ¿para qué? Para englobar a toda esa familia de antiderivadas. La única manera de saber cuál es esa constante de integración, pues es resolviendo una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? En donde, pues, claramente, pues debe de tener ciertas condiciones, ¿no? Porque es como, por ejemplo, eh, otro, un ejemplo más sencillo. ¿Qué les parece, por ejemplo, si ahora f de x es 2x, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, que ahora f de x sea 2x, ¿no? Y proponemos una antiderivada. Por ejemplo, una antiderivada sería eh, x al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, al momento de que yo la derivo, ¿sí? Me sale 2x, o sea, la función original, ¿no? Que fue lo primero que propusimos, prácticamente. ¿Ok? Pero, ojo, f de x también podría ser, eh, f mayúscula, perdón, de x también podría ser x al cuadrado, por ejemplo, más 1, o por ejemplo, x al cuadrado más 2, ¿sí? Y esto gráficamente se vería prácticamente de la siguiente manera. Um, por ejemplo, estamos de acuerdo que pues esta es una parábola, ¿no? Con centro en el origen, aquí. Entonces esta se dibujaría así. Ahora, si yo evalúo en 0, pues 0 más 1, entonces otra parábola estaría pasando por aquí.
¿vale? Y si ahora le pongo más 2, o sea, propongo una antiderivada de más 2, pues esta se vería prácticamente así, de esta manera. Entonces, para estarnos evitando si cuál propuesto es la correcta, si la del 2 o la del 1, pues simplemente agregamos únicamente la constante de integración, ¿sí? En donde esa constante, nuevamente repito, únicamente se puede encontrar resolviendo una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Con condiciones iniciales, claramente, ¿no? Porque si yo digo, bueno, en el punto, por ejemplo, 1,1, pues estaríamos de acuerdo que mi constante de integración sería 0. Pero si ahora yo le digo, ¿sabes qué? En 1,2, por ejemplo, entonces mi constante de integración sería 1. Si le digo ahora 1,3, pues ahora mi constante de integración sería 2. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa constante de integración, pues claramente se va a ajustar a las condiciones iniciales, y entonces va a decir, ah, pues esa constante debe de ser tal valor para que pueda pasar por ese punto. Ajá. A eso me refiero con condiciones iniciales, es decir, que pase por tal punto. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí pues van a brotar las primeras fórmulas de integración, ¿sí? Que pues prácticamente vamos a ver en el siguiente video.